Cumplido el primer año de vigencia, la Ley de Comunicación genera comentarios entre los ciudadanos que a partir de este debate comenzaron a empoderarse sobre sus derechos fundamentales como la libertad de expresión y de acceso a medios de comunicación. Junto a ello, los primeros pasos para la profesionalización de los trabajadores del sector. Nadie me lo ha impedido hablar con usted, así que por lo tanto, sí existe libertad de expresión en nuestro país. Cumplido el primer año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, el debate de ciudadanos, medios y periodistas se ha centrado en los derechos de estos sectores y la democratización del acceso a los medios y tecnologías. La normativa fue el resultado de un extenso proceso de 5 años de discusión, en los que el alcance de la libertad de expresión fue el concepto más controversial. Todos pensamos sin ofender a ninguna otra persona. Esa es la forma, esa es la libertad de expresión, sin ofender a nadie. Sí, porque algunos sí se pasan, la verdad. Dicen cosas que no deberían decir y todos estamos escuchando y deberían respetar también. Sí podría ser, porque para que respeten la opinión de unos y otros, porque la verdad no se respetaba eso. Artículo 17. Derecho a la libertad de expresión y opinión. Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. Hernán Guijarro dijo que los medios de comunicación históricamente han abusado de su poder al publicar lo que les conviene y no abrir espacios para la libre opinión de los ciudadanos. Añadió que la ley precisamente genera este beneficio. Ahora podemos tener tranquilidad porque si antes expresábamos mal, nos sacaban los periódicos, todos nos dejaban en el suelo y no podíamos hacer nada, ¿no? Hoy está en cambio ya eso respaldado. Artículo 42. Libre ejercicio de la comunicación. Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley a través de cualquier medio de comunicación. Y hablando de beneficios, la ley dispone la profesionalización de los trabajadores de la comunicación, para lo cual el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación y la Información, CORDICOM, inició el proceso de certificación de competencias profesionales en el que están inmersos 3.158 trabajadores de los medios. Freddy Lara, quien registra una amplia trayectoria como sonidista en varios medios de comunicación, está de acuerdo con esta alternativa. Primeramente porque las carreras no te servían casi en televisión, en las funciones que nosotros hacemos. Incluso en el tiempo que yo quise estudiar, no existía la ingeniería en sonido. El camarógrafo Marcelo Suárez destacó la importancia de validar la experiencia obtenida durante los años de trabajo. Creo que se ha dado un paso importante para los trabajadores de la comunicación y eso nos va a servir para futuros labores. Una encuesta del CORDICOM registró que el 61% de los trabajadores de los medios no cuentan con título profesional de tercer nivel, frente al 39% que sí tienen formación académica. Para continuar con este diálogo y a propósito de lo último que señalaba la licenciada Guadalupe Fierro, doctor Rommel Jurado, ¿es legítimo que los medios tengan una línea editorial? Que me parece que es otra de las discusiones que mucho se ha comentado a partir de este debate respecto a la ley de comunicación. Sí, pero hay que poner en contexto, me parece acertada la anotación. Todo medio efectivamente tiene una tendencia editorial. El problema es cuando hay falta de pluralidad y diversidad. Exacto, coincido plenamente con eso. El informe de auditoría de frecuencias señaló que existían 8 grandes grupos económicos que concentraban los medios grandes de comunicación en el Ecuador y que agrupaban y empleaban a la mayor parte de periodistas en esos grandes medios de comunicación. Cuando toda la tendencia editorial se focaliza para defender o promover los intereses de estos grupos económicos y sociales fuertes, entonces el resto de ciudadanos quedamos desprotegidos, no existe pluralidad, no existe diversidad y tampoco existe democracia en términos comunicacionales. Hay una concentración de la palabra en manos de unos pocos y un silenciamiento de todos los demás. Creo que los periodistas en buena medida fueron víctima de esta forma de monopolizar el control de los medios de comunicación. Había muchos periodistas muy libérrimos que querían decir cosas interesantes y que en su momento fueron impedidos de decirlas con propiedad. Se podía decir cualquier cosa siempre y cuando no se tocara los intereses de los dueños de los medios de comunicación, es decir, la tendencia editorial protegía los intereses de estos medios. Cuando no hay pluralidad, cuando esa tendencia solo refleja los intereses de los medios, entonces los periodistas no son libres y los ciudadanos estamos silenciados. En ese sentido, cuando uno puede localizar, como ha dicho Hernán hace un momento, que de las 7 tendencias supuestamente editoriales, o 8 tendencias, 7 se pueden agrupar en una sola línea, ahí no hay pluralidad, no hay univocidad, no hay libertad de expresión.
hay simplemente la promoción de una opción política y económica frente a la de un gobierno. ¿Lo cual no es legítimo? Desde mi perspectiva, por el grado de concentración, no. ¿Y desde el punto de vista de las libertades? Mire, la libertad significa pluralidad, significa diversidad, significa posibilidad de disentir con todos los poderes, con los públicos, pero también y sobre todo con los privados. Creo sinceramente que todavía los comunicadores sociales, los periodistas, no tienen plenamente conquistado el derecho a disentir, por ejemplo, con la tendencia o los intereses de quienes son los medios, dueños de los medios de comunicación. A mí me han contado periodistas, no los puedo citar con nombre y apellido para no poner en riesgo su carrera, pero que existían en los medios de comunicación listas de personas que no se debían mencionar. No, yo le digo, con nombre y apellido, yo le puedo certificar aquello, yo lo he dicho públicamente, a lo que estoy diciendo y he comentado con ustedes varias veces, con mis colegas agremiados, con quienes me llevo muy bien, yo soy testigo, y si a mí me preguntan, yo soy testigo de las listas de gente que no se podía entrevistar, de los temas que no se podía abordar. En varias ocasiones a mí casi me cuesta el puesto por entrevistar o abordar el tema como no quería el dueño del medio. Yo puedo declararme, y públicamente lo digo, un damnificado de aquello, doctor Jurado. Claro, entonces en esas condiciones no se puede hablar de libertad de expresión, no se puede hablar de que los medios privados reflejan tendencias diversas, sino tendencias agrupadas y lastimosamente tendencias que someten a los periodistas. Y a propósito de esto que estamos debatiendo, doctor Hernán Reyes, ¿las cosas han cambiado hoy o resulta que cambiaron pero hacia el otro lado? Ya no estos grupos concentradores, empresariales concentradores de medios de comunicación con una sola visión vinculada a sus actividades empresariales, el periodismo vinculado a esas actividades empresariales, ¿no pasamos al otro lado? Eso era precisamente lo que iba a decir. A la larga, la intervención de la licenciada Fierro me dio la razón, porque en realidad yo solamente respondía a su primera afirmación. Usted había dicho que aquel monopolio privado se había trastrocado y se había invertido, se había convertido en un monopolio público. Yo le puedo decir con todo el sentido de lo que estoy diciendo, que el gobierno ha hecho dos cosas. Uno, el gobierno ha incautado, y de manera legítima, era legal, medios de comunicación que pertenecían a sectores financieros que fueron robando en el país a sus cuentas ahorristas y a sus cuentas correntistas. Hay medios incautados, yo estoy de acuerdo que los medios incautados son medios que se manejan en términos privados, y por eso algunas de las quejas, inclusive frente a medios incautados, de que están, en el caso de algunos canales de televisión, por ejemplo, compitiendo con productos de pésima calidad, con los productos de pésima calidad de otros medios privados también televisivos. Pero más allá de eso, cuando uno revisa si es que ha habido este cambio, esta inversión, digamos, darse vuelta a la tortilla, uno encuentra que no. Y usted efectivamente dijo, y es más, no creo que haya que sincerarse nada. Los medios impresos en el país, cuando uno revisa los medios de alcance nacional, tienen exactamente y una clarísima línea de política editorial, pero una línea unificada de política editorial. Pero es más curioso todavía, Fabricio, el tema, porque no son solo los medios de comunicación privados y sus representantes agrupados en gremios, como por ejemplo la Asociación de Editores de Periódicos, son también muchas de las veces esta unificación de criterios y de opinión, ahí sí, uniforme y unidireccionada, a donde se juntan a veces gremios de periodistas. Esto es lo más curioso porque a mí me ha llamado la atención. Uno podría entender que quizá esto obedece a cierta dependencia laboral que pudieran tener los periodistas, pero yo, y le pregunto, licenciada, me parece, un gremio de periodistas debe defender los intereses de los periodistas en general, por más que alguien en particular esté trabajando en un medio de comunicación y obviamente deba defender su trabajo. Entonces a mí sí me parece importante, ahí sí utilizo su propia expresión, sincerar esta situación. Cuando uno hace un análisis objetivo, evaluativo, una evaluación ponderada de quiénes se opusieron y por qué se opusieron a la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, uno encuentra con claridad cuando hace la revisión de los comunicados públicos, de las opiniones que determinados gremios, determinadas asociaciones, diría yo, de propietarios de medios, etcétera, etcétera, hicieron a su debido momento. No fue que simplemente hubo una demora en la Asamblea Nacional para aprobar la ley. Hubo, y eso yo me ratifico en la palabra, un boicot feroz, como contra ninguna otra ley en el Ecuador, para evitar que haya ley de comunicación en el país. Y
a ratos todavía cuando yo veo en los medios de comunicación, me asombra el giro que han dado algunas personas que dijeron pestes de la ley orgánica de comunicación, que siempre la acusaron y la trataron en los peores términos, diciendo que la mejor ley es la que no existe y peor una ley de comunicación, y después resulta que como ya la ley finalmente se aprobó y les toca someterse al imperio de la ley, como a todo ecuatoriano, finalmente dicen sí, puede tener la ley aspectos inclusive positivos, o si no, están acusando a la ley de comunicación de sus propios errores. Hay un medio impreso que, siguiendo la saga de otro medio impreso de circulación periódica, una revista, acusa por sus malos manejos administrativos a la ley orgánica de comunicación de su cierre, y tienen en la punta de la lengua algunas personas, propietarios de medios privados, que cualquier problema que tenga el medio privado, problema de competitividad, problema de competencia, es culpa de la ley de comunicación y hay falta de libertad de expresión en el país. ¿Cómo ve la Unión Nacional de Periodistas este elemento que acaba de decir Hernán Reyes, lo que ha ocurrido con el diario Hoy, lo que ha ocurrido con la edición de Manaví de Diario La Hora? Dentro de la parte, digamos, editorial de ambos medios, argumentaron que dentro de una de las razones para dejar de imprimir, de emitir la edición impresa y quedarse solamente en la edición digital, supuestas restricciones a la ley orgánica de comunicación, pero claro, en los mismos editoriales también hablan de problemas económicos de estos medios que estoy refiriendo, licenciada Fierro. Bueno, yo creo que los empresarios de esos medios de comunicación han expresado su punto de vista y eso es problema de ellos. En lo que a los periodistas respecta, que es a quien representa la Unión Nacional de Periodistas. De los medios de comunicación. Exactamente, ¿no? Yo creo que lo que hay que señalar es que lo lamentable es de que se pierden aquí voces en el intento de hacer plural la expresión de una sociedad, ¿no? Cualquier medio de comunicación que desde cualquier perspectiva contribuya a un cruce de ideas, de opiniones, de información, es una cuestión saludable para la democracia. Y respecto del tema de la concentración, yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que, por ejemplo, una cosa saludable es el hecho de que los medios de comunicación comunitarios empiecen a tener un respaldo como debe ser para que ejerzan debidamente esa función. ¿Qué tipo de respaldo? Porque hay que recordar lo siguiente, este es uno de los países que más medios comunitarios registrados tiene, pero lamentablemente tenían una serie de restricciones de carácter económico que no les permitía fortalecerse. Porque la ley les otorga el 34% del espectro radioeléctrico para el futuro. Porque definitivamente en esto hay que ir al tema de lo económico. No existe empresa alguna, ni pequeña, ni grande, ni mediana, ni de ningún signo ideológico, que no pueda tener una posibilidad de desarrollo en el tema económico. Entonces, en esto hay que con propiedad hablar. Hay grandes medios, hay medianos medios y hay aquellos que simplemente no tienen una visión empresarial, sino una visión de desarrollo comunitario. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que grandes, pequeños o no, tienen y deben tener autonomía para expresarse. Esta es la esencia de la democracia. Claro, nosotros vemos, por ejemplo, como acaba de expresar Hernán, el fastidio respecto de algunos medios de carácter privado. Bueno, está en su legítimo derecho, pero no hay que olvidar el derecho de los otros que también lo tienen para expresarse. De esto se trata la sociedad, de esto se trata la tolerancia que debemos tener para ir progresando en una sociedad cada vez más democrática y respetuosa. Ahora, hay una cosa que es supremamente importante, que sí es verdad que se debe controlar la concentración de los medios, pero por supuesto, la Unión Europea, por ejemplo, tiene medidas muy claras para regular la concentración de los medios, pero también de la misma forma que se controla, ¿no?, la concentración de los medios en la Unión Europea, se controla la participación que los gobiernos tienen para ejercer indebidamente influencia a través de estos. Un medio de comunicación que esté destinado a la propaganda de un gobierno debe expresarse como tal, y eso es legítimo. Yo he señalado que cada uno tiene derecho a propagar sus ideas. Un gobierno en ejercicio, ¿cómo no?, tiene derecho a propagar sus ideas, y de eso se trata cuando se habla del tema de los medios oficiales, públicos. Pero si ese derecho se le da al gobierno y a cualquier ciudadano o a cualquier empresa, debe tener un límite. Eso es lo que aconseja sanamente la democracia. Por eso es de que en Europa, a la vez que se han establecido regulaciones muy severas
para controlar la concentración de los medios de comunicación privados, se ha establecido regulaciones más severas todavía para controlar el ejercicio de la influencia de un gobierno indebidamente dentro de la comunicación. Doctor Jurado. Por ejemplo, y me permiten una sola cosa, solamente en esto. Mire, el uso de las cadenas nacionales es una de las cosas sobre las cuales en general los gobiernos de todo el mundo tienen un preciso cuidado de utilizarlas de la mejor manera, porque son una herramienta comunicacional a disposición de los gobiernos que debe ser utilizada en el más alto nivel, para las necesidades más elevadas de una sociedad. Eso ocurre en los países donde hay un verdadero sentido democrático para el uso del poder que el gobierno tiene sobre los medios de comunicación. Doctor Jurado, a propósito de lo que acaba de señalar la licenciada Guadalupe Fierro, la ley evidentemente define medios públicos, medios privados, medios comunitarios y medios públicos oficiales. Esta definición de medios públicos oficiales es lo suficientemente clara y hay una, a su vez, clara diferencia con los medios públicos que tienen una naturaleza, se entiende, distinta. Sí. Miren, los medios públicos oficiales son básicamente aquellos que desde sus competencias producen información en relación a esas competencias o cualquier asunto de interés general donde tengan jurisdicción. Por ejemplo, este canal de televisión, que es el canal de la Asamblea Nacional, viene a ser un medio público oficial. La declaratoria de medio público oficial debe estar en el acta constitutiva del medio. Correcto. Y debe representar solamente el criterio institucional que se traslada a los medios de comunicación. A mí me parece que este es un medio público, este es un medio plural, recibe puntos de vista distintos, algunos contrarios al gobierno, puntos de vista de las autoridades, puntos de vista de la academia o de los actores privados independientes, recibe puntos de vista distintos y se abre a toda la sociedad. Este medio, además, por las características del legislativo, representa las tendencias políticas de todo el país y por lo tanto tiene que abrir sus micrófonos a todas esas tendencias. A mí me parece que este es un medio público, no un medio público oficial. No un medio público oficial. Así es. Si hablamos de la radio municipal, por ejemplo, también podría ser un medio público no oficial. Mire, como en derecho, y eso es una alusión que hacíamos antes, todo tiene que ser dicho explícitamente. Cuando uno quiere constituir un medio público de carácter oficial, en el acto constitutivo del medio tiene que declarar que es público de carácter oficial, porque los medios públicos admiten una mayor pluralidad. Los medios públicos oficiales tienen una tendencia plenamente identificada y alineada con el desempeño de las competencias institucionales de la organización que crea el medio. En cambio, el medio público genera el espacio, pero es muchísimo más plural. El medio público es el medio de todos, donde todas las tendencias deben ser reflejadas. ¿Y eso se está respetando? Porque hay quienes piensan que los medios públicos son medios gubernamentales que solamente orientan la voz del gobierno de turno. Mire, en esto hay que ser claros. La ley de comunicación tiene apenas un año de vigencia. El proceso de redistribución de frecuencias, en mi estimación personal, tomará entre 5 y 7 años. Y hay un proceso también de transición y de fortalecimiento de los medios públicos. Hasta antes del 2007 realmente no teníamos un sistema de medios públicos. Teníamos esporádicas manifestaciones de medios públicos muy débiles. Por primera vez este país, y repito, desde el año 2007, tiene un sistema de medios públicos. Consolidar este sistema de medios públicos aumenta las posibilidades de la democratización de la comunicación en cualquier estado del mundo. Donde hay medios públicos fuertes, hay más probabilidades de democracia comunicativa. Pero ese proceso histórico que a otros les ha tomado más o menos 50 o 60 años, lleva en el país 5 o 6 años, cuando mucho. Por lo tanto, hay que fortalecer la independencia de los medios, hay que fortalecer su capacidad de autonomía, tanto de los públicos como de los privados, pero hay que apoyar la idea de que los medios públicos existan y se fortalezcan. Doctor Hernán Reyes, ¿hay alguna manera, la ley dice algo respecto de el uso de las cadenas que también alertaba Guadalupe Fierro? A ver, varias cosas. Primero, yo creo que es absolutamente legítimo en cualquier, yo diría, manual básico de teoría política o de comunicación política, se sobreentiende que el Estado y sus instituciones tienen no solamente el derecho, sino la obligación de dirigirse a los ciudadanos, de dirigirse a la población. Tienen canales especiales, precisamente por ser el gobierno la cabeza del Estado en esta coyuntura mientras gobierne. Creo que eso está fuera de toda duda, eso creo que se aplica aquí y en cualquier lado.
Podemos tener miradas diferentes con respecto a cuál es la intensidad de ese derecho que tiene el Estado para poder dirigirse a sus ciudadanos. Es perfectamente legítimo. A unos nos puede gustar más, a otros les puede gustar menos el número de cadenas. Es una cosa absolutamente de la licenciada Fierro, mía o de Rommel. No cabe sino en el campo de la opinión o simplemente del gusto personal. Lo que la Ley de Comunicación plantea con muchísima claridad, artículos 61, 62, 63, 64 hasta el 68, es la prohibición de determinados tipos de contenidos. Y esta prohibición de determinados tipos de contenidos se extiende a 3 tipos de contenidos. Contenidos discriminatorios, contenidos violentos o que induzcan a la violencia o que induzcan a la discriminación y contenidos sexualmente explícitos en franja de horario familiar, es decir, cuando los niños pueden mirarlo. Esto es aplicable a todos los, y por eso se habla de contenidos, en el artículo al que usted hacía referencia, esto se aplica a todo tipo de contenidos, es decir, una persona que se siente discriminada por una opinión, por un artículo de opinión que aparece en un medio de comunicación, pero se siente discriminada porque aparece con nombre y apellido, discriminada, tiene toda la potestad para reclamar por aquel contenido discriminatorio que se haga sobre su persona. Ahora último, le voy a poner un ejemplo desagradable desde mi punto de vista, porque yo tenía otra impresión del autor, un montaje fotográfico salido en un diario de circulación nacional por parte de un conocidísimo caricaturista, donde a un asambleísta se le coloca como el objeto de la caricatura. No le encuentro mucho humor a eso, yo, pero podría otro encontrarle, pero en términos absolutamente discriminatorios desde mi particular opinión y punto de vista. ¿Y en esos casos la ley dice algo? Por supuesto, es un contenido discriminatorio, o al menos presuntamente discriminatorio, frente al cual la persona aludida, con nombre y apellido, en este caso ni siquiera hubo una caricatura, es decir, ni siquiera hubo una representación exagerada de la persona como para poder decir se parece pero no alude a él. Hubo una fotografía, porque fue un montaje fotográfico, donde se discrimina, desde mi punto de vista, presuntamente, por razones, por condiciones socioeconómicas, por niveles educativos. Es decir, en el país como que hemos retrocedido, mejor dicho, nos seguimos manteniendo casi en la Edad Media. Una persona que se equivoca a leer un comunicado, un discurso o lo que sea, ¿puede ser discriminada por eso? Es más aún, puede ser esa persona acusada o señalada como que su cargo de autoridad pública ganado en elección popular tiene que ver con un asunto netamente económico, es decir, por un lado, incapaz para ejercer un puesto de representación popular, por otro lado, diciendo y enfatizando el tema de que ese puesto de representación popular, lo único que significa para esa persona son ingresos económicos. ¿El Cordicom puede actuar de oficio ahí? No, el Cordicom no puede actuar de oficio ahí, el Cordicom lo que puede hacer es lo que ha hecho en otros casos, un llamado para que se tenga cuidado, un llamado más bien preventivo, un llamado de atención. En ese sentido, me parece que la Superintendencia de la Información y Comunicación sí podría actuar, no sé si de oficio, Rommel me corregirá, o a petición expresa del interesado. Pero en el país se sigue repitiendo aquello, y se sigue repitiendo por parte de las mismas personas que hablan de tolerancia, que hablan de que exigen la libertad de expresión y que dicen que existe un estado de censura en el país. Con la intervención de Guadalupe Fierro Sierro, hay una distorsión, como dice Hernán Reyes, de este concepto de las libertades, la libertad de expresión, por ejemplo, con este caso que está señalando el doctor Reyes. Bueno, todo discrimen por principio es odioso. Absolutamente todo discrimen, yo estoy de acuerdo con Hernán. Por ejemplo, lo que ocurrió con Jaime Guevara, las cuestiones tan grotescas que se dijeron de él en función de su enfermedad, en un episodio que todos recordamos, eso es una cosa inaceptable para una sociedad. Es inaceptable faltar el respeto a un ciudadano desde las más altas esferas de esa forma. Esos discrímenes tienen que cesar. El discrimen permanente de que son objeto los periodistas, que no son de gusto del oficialismo, porque se discrimina a aquellos que son aceptados por el oficialismo y a aquellos que no. Eso debe cesar, porque es un discrimen, es un irrespeto a una profesión que más allá de que estemos de acuerdo o no, yo en muchas oportunidades, y no he tenido temor en expresarlo,
he estado en desacuerdo con muchas de las personas que escriben en medios de comunicación. Me conocen, saben que yo no he tenido temor en expresarlo. Pero eso no es una razón suficiente para que de manera intolerante yo crea que ellos deben desaparecer de expresar su punto de vista. Esa no es la forma de construir una sociedad respetuosa, una sociedad en armonía. Pero aquí hay una cosa muy importante de señalar. El tema de las cadenas nacionales, esto es algo que debe tratarse con absoluta equidad, podría decir yo. Porque sí, cierto es lo que dice Hernán, y yo lo ratifiqué al principio, ¿no? Un gobierno tiene legítimo derecho a propagar sus ideas, de eso se trata. Es que es la forma en que puede ejecutar, llevar adelante sus propuestas de carácter político. En eso nadie puede poner una cortapisa, pero es una cosa muy diferente la forma en que se utiliza el poder público para muchas cosas. Por ejemplo, en materia electoral siempre se ponen restricciones al uso desde el poder público, porque eso es sano. Cuando una persona o alguien o un movimiento está en el poder público, hay la tendencia a utilizar y abusar de esas funciones. Y esto pasa en el caso de la comunicación y de las cadenas nacionales. Un dato, solamente un dato, en un informe regional desde México hasta la Patagonia, hecho sobre el tema exclusivamente de cadenas nacionales, somos el único país que tiene el promedio más alto de cadenas nacionales. Y lo insólito, esto es el caso, desde el 2007 hasta el 2013 ha habido 2.200 y más cadenas nacionales, 2.200, un promedio de 300 por año. La señora Michelle Bachelet, de quien no se puede dudar de sus credenciales democráticas, ha utilizado una cadena nacional para emitir el mensaje que ella dio a la nación en su posesión. Y esto es una tradición allá. Y en casi la mayoría de países todos utilizan las cadenas nacionales, ¿no? Se utiliza de una forma regulada, o incluso cuando no es regulada, porque en muchos países no está regulado, en una forma éticamente comprometida con no abusar de este servicio por parte de los gobiernos. Y aquí voy a decir algo muy importante que posiblemente olvidó de decirlo Hernán. El Cordicón y la Superintendencia de Comunicación deberían sobre esto tomar alguna determinación, porque aquí en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación dice claramente para qué fines exclusivos debe utilizarse la cadena nacional. Entonces, hablaba de ese tema precisamente Hernán, y yo le pediría que aquí están personas vinculadas, en este caso una autoridad y alguien que está muy cerca de la autoridad, que no olviden de revisar el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación, donde dice que solamente hay 3 casos en los que se debe utilizar la cadena nacional, solo 3 casos, y todos ellos legítimos. El uno es la promoción de contenidos culturales, educativos y de salud. El otro es para cuando hay un estado de excepción. Bueno, es absolutamente razonable. Y el tercero, y el más importante, y sobre esto hay un aporte valioso del Cordicón en el reglamento que emitieron a la Ley de Comunicación, y es el hecho de que este último dice las obligaciones de los medios audiovisuales, obligación de prestar gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés general. 1. Mensajes de interés general que disponga el presidente de la República o la entidad de la función ejecutiva que recibe esta competencia. Estos espacios se utilizarán, reitero, única y exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés público. Entonces, aquí hay una cosa final que es muy interesante y que dice: los servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta potestad. Si hubiese alguna posibilidad de que no sepamos cuál es el interés público, el Cordicón nos ha ayudado. En el reglamento ha puesto una definición de lo que es el interés público. Entonces, si revisamos estas normas, bueno, claramente se ve que hay un uso
inadecuado, por decirlo menos como la ley lo establece, de esas cadenas. Con eso cierro. Una precisión me pide Rommel Jurado y con eso termino el programa porque estamos ya pasados del tiempo. Por favor. Miren, así como cuando se dice que la ley de comunicación restringe la opinión y no se puede localizar la norma jurídica, afirmar que hay un uso abusivo después de haber leído ese artículo también es una generalidad que no admite sustento. Usted ha dicho claramente, el artículo 74 autoriza al presidente de la República o la organización que recibe esa competencia para ordenar siempre que haya cuestiones de interés público. ¿Cuándo hay cuestiones de interés público? Cuando hay aspectos que lesionan o afectan positiva o negativamente los derechos humanos de las personas o su ejercicio. Aquellas que tienen que ver con el orden constituido y aquellas que tienen que ver con las relaciones internacionales. Usted tendría que probar que alguna cadena no tuvo relación con el ejercicio de derechos humanos, no tuvo relación con el mantenimiento del orden constituido o con las relaciones internacionales. Las que no cumplan estos, efectivamente, condicionamientos podrían ser consideradas cadenas ilegítimas. Si usted conoce de alguna, tiene que decirlo con precisión y no hacer una afirmación general de que las cadenas no han servido a este tipo de finalidades. Doctor, gracias por su tiempo. Doctor Reyes, gracias. Licenciada Guadalupe. El público el que juzgue, ellos que ven todos los días las cadenas. Bueno, y la idea pues era precisamente escuchar varias voces. Yo valoro mucho la presencia tanto de Guadalupe Fierro, de Hernán Reyes, de Rommel Jurado en este conversatorio. Siempre faltará tiempo para seguir abundando temas vinculados a la comunicación y particularmente a la ley orgánica que está vigente desde el 25 de junio del año 2013. Una pausa.